cómo se descomponía este vector, ¿sí? Componentes X e Y. Por ejemplo, este vector A tenía su componente A de X y A de Y. Y a X era igual a el coseno del ángulo por A, y A de Y el seno del ángulo por A. Bien, habíamos visto que este ángulo, por ejemplo, era de 40 grados. Después, ¿qué pasaba si tenía un vector acá y el ángulo, por ejemplo, estaba en esta parte? ¿Sí? Este ángulo, por ejemplo, de 60. Y sacamos cuál era el ángulo con respecto a el eje X siempre. Eje X positivo, acá. O sea que ese ángulo de acá es el que tenemos que colocar. Si es 180 menos 60, entonces este ángulo es 120. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa cuando están en los otros dos cuadrantes. Si tengo un vector que está acá en el cuarto cuadrante, y yo lo que tengo es la medida de este ángulo, por ejemplo, este ángulo mide 20, por darles una idea. Está un poco mal ese ángulo, pero ¿qué va a pasar? Si nosotros queremos tomar desde el eje X positivo, va a ser 70, así. ¿Sí? Pero si nosotros estamos midiendo en sentido contrario a lo que estábamos midiendo anteriormente, o sea, este sentido horario, vamos a tener que ese ángulo, en vez de ser 70, va a ser menos 70. Después otro compañero también dijo, profe, podemos medir así y restarle esta cantidad. También puede ser. Serían 360 grados menos 70 sería 290. También puede ser ese ángulo 290 grados. Si vemos en la calculadora, el coseno, a ver si se ve bien. El coseno de menos 70 es 0,3420 y el coseno de 290 es exactamente el mismo valor. Por lo tanto, colocar menos 70 o 290 es exactamente lo mismo. ¿Sí? Después también teníamos lo que pasaba si colocamos en el tercer cuadrante. Acá. Este otro vector, ¿sí? Por ejemplo, 45 grados acá. Pasaba lo mismo. Podía tomar esta apertura acá. Voy a buscar los otros. Y eso sería 90 más 90 menos 45. Serían 135 el ángulo acá. Pero yo no tenía que colocarle 135, sino que menos 135 por cómo lo estoy midiendo. ¿Sí? O si no sería 180 más 45, serían 225. Como le dije, estos dos números
para calcular seno y coseno, si se fijan el coseno de... A ver si se ve bien. El coseno de menos 135 es 0,7071 negativo. Y el coseno de 225 es exactamente el mismo valor, también negativo, todo igual como está el otro. ¿Sí? Entonces podemos tomarlo de cualquiera de las dos formas. Ahora vamos a ver cómo se compone un vector. O sea, lo que estuvimos haciendo hasta ahora es descomponer el vector. Tenemos un vector y lo descomponemos en el eje X y en el eje Y. Ahora lo que vamos a hacer es un vector que está en el eje X y en el eje Y. Vamos a componer y vamos a formar el vector resultante entre esos dos. No sé que mi perro tiene coronavirus. Tenemos este vector AX. Vamos a medir que tiene un valor de 50. Vamos a cambiarle 40. ¿Sí? Y ahí, sobre el eje Y, tiene un valor de 30, como hicimos en el ejemplo. Entonces la resultante nos va a dar de juntar esas dos proyecciones. ¿Sí por se ve? Sí. Y nos va a decir, decimos que tenemos este vector, es el vector A. Y yo lo que quiero calcular es cuánto mide ese vector A y cuánto es el ángulo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a calcular? Bueno, tenemos que ver la parte de Pitágoras. ¿Sí? Si no saben lo que dice Pitágoras, después lo buscan ahí en internet. Pitágoras nos dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Como nosotros habíamos visto, AX y AI y A forman un triángulo rectángulo, donde este es el vector que yo estoy, el ángulo que yo quiero calcular. ¿Sí? Y en este caso, AX y AI son valores conocidos, 40 y 30. Recién teníamos nosotros A como valor conocido y el ángulo como el otro valor conocido. Entonces, ¿cómo calculamos A? Decimos que la suma del cuadrado de los catetos, o sea, el cuadrado de AX más el cuadrado de AI, va a ser igual al cuadrado de A. O sea que A al cuadrado es igual a AX más al cuadrado, disculpen, AI al cuadrado. Por lo tanto, A va a ser igual a la raíz de AX al cuadrado más AI al cuadrado, ¿sí? Nunca vayan a querer cancelar estos cuadrados con esta raíz, ¿sí? Es un error de matemática grave. Entonces vamos a aplicar esto, acá lo que decimos recién. AX al cuadrado sería 40 al cuadrado. AI al cuadrado sería 30 al cuadrado. Yo les recomiendo en la calculadora colocar así: 40 al cuadrado más 30 al cuadrado igual, y después aplicarle la raíz y apretan igual y dice
el valor de eso, ¿sí? Igual a 50 en este caso. Ahora, ¿cómo calculamos el ángulo este que está acá? Es otro valor que tenemos que saber sí o sí en un vector. Bueno, ¿cómo calculamos el ángulo? Nosotros sabemos que la tangente de un ángulo va a ser igual a AI sobre AX, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero nosotros no queremos calcular la tangente del ángulo, sino que queremos saber el ángulo. O sea que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa. En la calculadora, la tangente inversa se escribe con... Ven que arriba acá de tangente, dice tangente a la menos 1, en amarillo. Entonces tienen que apretar Shift y tangente, y aparece ahí en la calculadora, tan a la menos 1. ¿Sí? Esa es la tangente inversa. Y después entre paréntesis el valor de y sobre el valor de x. En este caso 30 dividido en 40. Igual, ¿sí? O sea, tangente inversa entre paréntesis 30 dividido en 40. ¿Sí? Así, no sé si se alcanza a ver. 30 dividido en 40 igual. Si tangente inversa es 30 dividido en 40. Entre paréntesis, ¿no? 36,86. Entonces el ángulo es igual a 36,86. También lo podemos expresar en grados, minutos y segundos. Si apretamos este botoncito que está acá en la calculadora, aparece este que está ahí, ¿sí? Ese botoncito. Si apretamos acá, nos aparece en grados, minutos y segundos, ¿sí? Pero yo lo pido así en grados nada más. Bien. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué componemos y para qué descomponemos? Para obtener lo que veníamos viendo anteriormente de que es suma de vectores. ¿Sí? Para eso vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el ejercicio 23, el C, para darles el ejemplo, y después vamos a ir a esos dos puntos que nos piden ahí. Pide un alumno. En el ejemplo 23 nos pide hallar la resultante de cada uno de los sistemas de fuerzas concurrentes, ¿sí? En el ejercicio número C, los vectores que están ahí están colocados así. Yo le voy a dar el nombre de A, B, C y D. Solamente para reconocerlo, ¿sí? A, B, C y D, ¿sí? Entonces de A vamos a sacar las componentes. ¿Cómo hacemos para sumar estos cuatro vectores? Como estos cuatro vectores no están en la misma dirección ni en el mismo sentido, lo que tenemos que hacer es buscar la forma de colocarlos en el eje X y en el eje Y para después poder sumarlo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que descomponer los vectores A, B, C, D, I, y después sumar todo lo que tenga en Y, en X, y todo lo que esté en Y, ¿sí? Es el paso que vamos a hacer ahora. Entonces comenzamos a descomponer A. A tendría AX, que sería igual a A, o el coseno ¿de qué ángulo? 62, porque este está medido acá en el eje X en sentido antihorario, entonces es positivo, coseno de 62 grados, por el módulo de A, que sería 150.
Coseno de 62 por 150 nos da 70,42. Ahí será igual al seno de 62 por los 150. Y eso nos daría 132,44. ¿Sí? Ahí está. Seno de 62 por 150, 132,44. Bien, ahora tengo que sacar las componentes de B. Vamos con B. Bx será igual al coseno de ¿qué ángulo? Y bueno, acá dice 23 medido desde el eje X, pero yo sé que está en sentido contrario, o sea, está en sentido de la aguja del reloj, por lo tanto este ángulo va a ser negativo. Coseno de menos 23, lo voy a escribir con rojo así se dan cuenta que tiene que colocarlo como negativo porque está en sentido contrario de donde estamos midiendo habitualmente. Habitualmente se mide en sentido antihorario y este, como va a horario, tiene que ser negativo. Si no, también, como decía un compañero, podría ser 360 menos 23 y va a dar exactamente el mismo ángulo. O sea, el seno o coseno les va a dar el mismo valor. Entonces, coseno de 23 por 180 va a ser Bx y Bi va a ser seno de menos 23 por 180 también. En el coseno nos da 156,69, 165, disculpe, 69. Y en el seno nos da menos 70,33. ¿Sí? Fíjense acá una cosita, me salió menos. ¿Por qué me da menos este valor? Porque si yo me fijo, este vector tiene su componente en y negativo. Entonces va a ser menos 70. ¿Sí? Vamos con Cx y Ci. Bien, esto es un poco, tenemos que utilizar un poco el sentido común. ¿Qué pasa? C está completamente sobre el eje Y. Entonces, si está solamente sobre el eje Y, significa que su valor en X es nulo. O sea que va a ser 0 acá. ¿Sí? Y su valor está completamente en Y. Es 130. Pero fíjense que va hacia abajo. Si va hacia abajo, sabemos que tenemos que colocar negativo. Si va hacia arriba, es positivo ese valor. ¿Sí? Acá no hace falta colocar senos ni cosenos porque está solamente sobre uno de los ejes. Si el vector se encuentra sobre el eje Y negativo, yo solamente voy a tener una componente en Y con un valor negativo. Si el vector está sobre el eje Y positivo, voy a tener una componente en el eje Y positivo. Si mi vector se encuentra solamente sobre el eje X positivo, voy a tener solamente una componente X con el mismo valor positivo. De la misma forma, si tengo un vector que está sobre el eje X negativo, voy a tener una componente solamente de X negativo, con el mismo valor. ¿Se entendió? Bueno, nos queda
de X y de Y. El ángulo acá que nos está dando es 25. Como es más fácil sumar 180, que acá sería 90, 90, 180 y 25 serían 205. O sea que yo voy a colocar acá el coseno de 205 y el seno de 205 por D, que es 125. Esto me da menos 113,28 y menos 52,82. Bien, una vez que tenemos todos los valores de X y de Y, lo que vamos a hacer es sumar la parte de X por su lado y la parte de Y por el otro. Lo voy a hacer acá. Voy a colocar sumatoria de los componentes de X. Ese símbolo que está acá significa sumatoria, es la letra sigma. Sí, como la moto, las sigmas que estaban. Bueno, sumatoria de valores de X. ¿Qué tengo en X? Este valor es de X, lo voy a colocar acá con rojo. Este valor es de X, este valor es de X y este valor es de X. O sea que tengo que sumar todos los valores que están de X. Me quedaría 70,42 más 165,69 y más menos 113,28. ¿Sí? Son los valores de X. Y los valores de Y también tengo que aplicar lo mismo, sumatoria de valores de Y. Y lo que me quedó es lo que tengo de Y. 132,44 más menos 70,33 más, esto lo pongo entre paréntesis, menos 130 y más menos 52,82. ¿Sí? Tengo todos los valores de Y. Un poquito. Tengo todos los valores de Y sumados y tengo todos los valores de X sumados. Para poder colocar los valores acá, voy a borrar esto que tengo acá. Recuerden, no se preocupen, que también va a haber, está el video de esto. Ahora sí se está grabando. Y voy a sacar cuánto es el valor de X y cuánto es el valor de Y. En X me da 122,83. Y en Y, menos 120,71. Bien, entonces estos cuatro vectores que yo tenía acá, los voy a reemplazar por estos otros dos vectores. Uno en el eje X y otro en el eje Y. Y lo que voy a hacer a continuación acá.
Entonces, en el eje Y me dice que es 122,83. Es sobre el eje X, es positivo, por lo tanto va a ir hacia la derecha. Este sería el valor de 122,83. Y en el eje Y me dice que es menos 120,71. O sea que va sobre el eje Y y como es negativo va a ir hacia abajo. (120,71). ¿Sí? Ahora tenemos que de esos dos vectores sacar el vector resultante. Recuerden cómo lo hacíamos. De estos dos vectores sacamos la resultante. Está acá. Entonces la resultante era igual a ¿qué? A la raíz del valor de x al cuadrado más el valor de y al cuadrado. O sea, 122,83 al cuadrado más 120,71 al cuadrado, ¿sí? Fíjense que acá el resultante igual a la raíz de el valor de x al cuadrado más el valor de y al cuadrado. Fíjense que el valor de y, que es negativo, yo lo he colocado como positivo ahí. Acá, en esto, siempre conviene colocar los positivos, porque un valor positivo y negativo elevado al cuadrado siempre va a dar un valor positivo. O sea que es al vicio tratar de colocar negativos, porque igual al elevarlo al cuadrado va a ser un valor positivo, ¿sí? Solamente que yo lo coloco como positivo para evitar el error. Ya les voy a comentar sobre ese error que se suele cometer ahí. Bueno, entonces hacemos 122,83 al cuadrado más 120,71 al cuadrado, ¿sí? Primero coloco las sumas elevadas al cuadrado, y después a ese valor le aplico la raíz. 172,21 me dio el resultado. Sí, después voy a hacer el ejercicio 2.23. No se preocupe. Sí, ese es el valor. ¿Cómo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien. ¿Por qué les digo que colocar un valor positivo acá en vez de colocar el valor negativo? En realidad todo número negativo o positivo, si ustedes saben, 4 o menos 4 al cuadrado es 16. 4 elevado al cuadrado es 16. ¿Por qué? Porque 4 por 4 es 16 y menos 4 por menos 4 es 16 positivo, porque menos por menos es más. ¿Sí? Pero la calculadora, a veces, si yo le coloco así, menos 4 al cuadrado, y yo le doy igual, me va a decir que es menos 16, pero eso es falso. ¿Por qué? Porque acá lo que la calculadora está haciendo es 4 al cuadrado y después le coloca el signo negativo, ¿sí? Por eso, para yo evitar que la calculadora se equivoque así, voy a colocar de esta forma, siempre positivos acá estos valores,
sin importar si esto es positivo o negativo. Lo que sí tengo que colocar es cuando yo mide el ángulo, este ángulo que está acá. Recuerden que es la tangente inversa de el valor de y sobre el valor de x. El valor de y es menos 120,71 dividido en el valor de x, 122,83. Entonces ahí sí tengo que colocar el menos, ya les voy a explicar por qué. Entonces coloco tangente inversa de, entre paréntesis, menos 120,71 dividido en 122,83. El valor me da menos 44,50. ¿Por qué me dio menos este valor? Y fíjense por lo que mismo que yo les decía. Si yo estoy midiendo el ángulo en el mismo sentido que la aguja del reloj, que se mueve la aguja del reloj, ese ángulo tiene que ser negativo. O sea que este es el ángulo de 44,50. ¿Sí? Y ahí me sale que es negativo porque va midiéndose en el sentido contrario de lo que es la X. Bueno, vamos a ver el ejercicio 2.23. Dice, encontrar el valor de la magnitud de B para que la diferencia A menos B sea perpendicular a A. Bien. ¿Cómo sería un vector perpendicular a A? Un vector perpendicular a A sería un vector de 90 grados con respecto a A. O sea que el vector perpendicular a A tendría que ser sobre el eje Y. Este sería el perpendicular, lo voy a colocar así. Ya sea negativo o positivo. Bien, ¿qué valor tendría que tener B para que A menos B nos dé un vector perpendicular a A? Bueno, como yo les había explicado, ¿qué pasa si un vector es negativo? Lo que hace es cambiar su dirección, su sentido, hacia el sentido contrario. O sea que si este es B, menos B sería acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor tendría que tener B para cancelar o para dar un vector que yo A menos B sumado esos dos valores de un vector perpendicular a A? Es muy sencillo acá. Fíjense qué pasa acá en A. A tiene solamente su componente en el eje X. Por lo tanto, el perpendicular a A tendrá solamente su componente en el eje Y. ¿Sí? Lo que voy a hacer, vamos a hacer lo siguiente. A de X es igual a 3 y A de Y no tiene valor. ¿Sí? Esa B de X va a ser coseno de 45 grados por B, que no sé cuánto es, y B de Y va a ser seno de 45 grados por B, que tampoco sé cuánto es. Pero ¿qué sé? Sé que si yo sumo AX y BX, ¿qué pasa? ¿O qué tendría que pasar? Si yo sumo, fíjense que B está acá y menos B
está en sentido contrario, o sea que su componente va a ser, si yo descompongo B, su componente en X va a ser un vector que tiene que cancelar a A para que A menos B solamente nos dé un vector sobre el eje Y. O sea que B de X me tiene que dar el mismo valor que A de X. O sea que coseno de 45 por B me tiene que dar sí o sí 3. ¿Sí? En esto es donde se centra el problema acá. B de X tiene que ser igual a 3. ¿Por qué? Porque si yo hago menos B, este valor es negativo, este va a ser menos 3, entonces AX3 más menos 3 va a dar en X un valor negativo. Entonces, lo que tengo que sacar es coseno de 45 grados por B es igual a 3. Y ahí me va a dar cuánto tiene que dar el vector B. B es igual a, esto pasa dividiendo 3 dividido en el coseno de 45 grados. ¿Estamos? Lo vuelvo a explicar. A es un vector que está sobre el eje X. Yo lo he colocado sobre el eje X. Y nos dice que B es otro vector que está a 45 grados de A. O sea, hacia acá. Dice, ¿qué pasaría si yo sumo A menos B? ¿Sí? B en sentido contrario. ¿Cuánto tendría que ser B para que A sea perpendicular? A menos B sea perpendicular a A. Para ser perpendicular a A tiene que estar sobre el eje Y. O sea, ¿cuánto tendría que valer B? A de X es solamente 3 y A de Y es 0. B de X es el coseno de 45 grados por B y nos tiene que dar sí o sí 3. ¿Por qué? Para cancelar A, que es igual a 3. Y B de X, este sería menos B de X. B de X tiene que dar 3 porque menos B de X nos da menos 3. 3 menos 3 cancelan los componentes en X y solamente nos queda un componente en Y. ¿Sí? Por lo tanto, yo sé que coseno de 45 por B me tiene que dar 3. Saco de esto, coseno de 45 por B es igual a 3. O sea que B, despejo de acá, va a ser 3 dividido en el coseno de 45. Voy a hacerlo acá en la calculadora. 3 dividido en coseno de 45. Si lo coloco así. Me da 4,24. Entonces B tiene que medir 4,24 para que A menos B sea un vector perpendicular a A. Y vamos a hacer la prueba. ¿Sí? A de X es 3, ya lo dijimos. A de Y es 0. B de X va a ser coseno de 45 por 4,24. Nos da 3. Y B de Y... Sí, ahí me fijé que... Ahí está. A de X es 3. A de Y es 0. B de X es 3. Y B de Y va a ser seno de 45, lo que estábamos poniendo acá, por B, que era 4,24. También nos da 3. ¿Sí? Por lo tanto, si yo sumo, sumatoria en X, ¿sí? Recuerden que es A menos B, o sea que A es positivo, 3, menos el valor negativo de B. B es 3
por lo tanto va a ser menos 3. A menos B. Esto nos da 0. Y en I, sumatoria de lo que tengo en I, me va a quedar 0 menos, porque es A menos B, 3. O sea que esto nos va a dar menos 3. Por lo tanto acá puedo ver que la resultante, lo voy a escribir acá, que mi resultante está sobre el eje Y negativo. Y esto es A menos B, es esto que tengo acá, que tiene un valor de 3. De 3 negativo va a ser 3 hacia abajo. Por lo tanto, este valor y este vector son perpendiculares. Bueno, el 19 vamos a explicar primero, que me parece más fácil. En el 19 nos dan los puntos cardinales. En realidad no nos dice menos x, más x y menos y, sino que nos dan los puntos cardinales, este, oeste, norte y sur, ¿sí? Nosotros vamos a colocar acá norte, sur hacia abajo, este hacia la derecha, oeste hacia la izquierda, ¿sí? Entonces dice, hallar un vector suma de los 4 desplazamientos siguientes, 60 metros hacia el norte, ¿sí? Ese vamos a colocarle como vector A. 60 metros hacia el norte, este va a ser mi vector A. A es igual a 60, ¿sí? Vayan siguiéndome ahí. Después dice 30 metros hacia el oeste. Hacia el oeste, hacia la izquierda acá. Son 30 metros. Este va a ser mi vector B. 30 metros. 30 metros hacia el oeste. Después nos dice 40 metros en una dirección de 60 grados con el norte hacia el oeste, ¿sí? Nos dice 40 metros en una dirección de 60 grados del norte hacia el oeste, del norte hacia el oeste. O sea, este es el norte, se va a ir hacia el oeste 60 grados, ¿sí? Eso nos dice que era 40 metros. O sea que acá voy a tener 40 metros. Este va a ser mi vector C, 40. Y el ángulo de 60 va a ser acá, del norte hacia el oeste, ¿sí? Y en el siguiente nos dice 50 metros en la dirección que forma 30 grados con el sur, contados hacia el oeste. 50 metros en una dirección que forma 30 grados con el sur, hacia el oeste, del sur hacia el oeste. Esto sería mis 50 metros. Este lo vamos a llamar vector D. Y ahí vuelvo a escribir. Mi vector B que había escrito acá era 30. Y el ángulo entonces, acá de D, es de 30 grados del sur hacia el oeste. 30 grados, ¿sí? Esos son los vectores que yo tengo que sumar. A, B, C y D. Y me tiene que decir cuál es el valor de ese, ¿sí? Es sencillo. A de X, por ejemplo, no tiene, ¿sí? Va a ser 0. A de Y es A está completamente sobre el eje Y hacia arriba, o sea que va a ser 60 positivo, ¿sí? B de X está sobre el eje negativo de las X hacia la izquierda, por lo tanto va a ser menos 30, y B de Y va a ser igual a 0 porque no tiene componente en Y. Lo que sí vamos a tener es de CX, ¿se nota ahí?
Cx, vamos a tener coseno de ¿qué ángulo? Fíjense que acá está el ángulo de 60 grados, entonces yo tengo que decir 90 más 60 sería 150 grados por 40. Coseno de 150 por 40 34,64 negativo. Menos 34,64. Está bien porque está sobre el eje X negativo. Y CI va a ser igual a seno de 150 por 40, 20. ¿Sí? Y nos va a faltar dx y dY. Fíjense que acá también tenemos 30 grados. O sea que va a ser 90 más 30, 120. Entonces este va a ser coseno de menos 120. Recuerden que lo estoy midiendo así, por eso es negativo. Por 50 y seno de menos 120 por 50. Acá va a ser menos 43,30 y este me da menos 25. Está bien porque tanto X como Y están sobre las componentes negativas. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que sumar todo lo de X y todo lo de Y. Sumatoria de X, ¿qué tengo? 0, menos 30, menos 34, más menos 34,64, más menos 43,30. Y la sumatoria de Y ya tenés 60 más 0, ahí, 20 menos, disculpe, esto era de X, de Y, disculpe, esto es menos 25 acá. Entonces, una vez que saco todas las componentes, AX, AI, BX, BY, CX, CY, DX y DY, voy a sumar todo lo que tengo en X, 0, menos 30, menos 34,65 y menos 25. Y todo lo que tengo en Y por su lado, 60, 0, 20 y menos 43,30. Vamos a obtener los iguales. Acá me da menos 89,64 y acá me da 36,7. Entonces tengo que obtener la resultante de esto. Dice en X menos 89,64. Entonces va a ir hacia la izquierda. Y en Y 36,7. O sea que va a ir, es positivo, va a ir hacia arriba. 36,7. Recuerden que esto es el oeste y esto es el norte. Entonces ahora tengo que sacar cuánto es la resultante de estos dos vectores, que va a estar dada ahí. En R. Entonces, ¿a qué le igual la resultante, la suma de esos dos vectores? R. ¿No te sirve? Subí un poquito. Ahí está.
R es igual a el valor de x al cuadrado. Recuerden que acá voy a colocar positivos solamente, 89,64 al cuadrado más 36,70 al cuadrado. Esto me da 96,86. ¿Sí? Eso me da la resultante y el ángulo va a ser la tangente inversa de menos 36,70 dividen menos 89,64. Tangente inversa, disculpe. 22,26. Ese ángulo siempre está medido del eje X. En este caso, no el eje X positivo, sino que el eje X negativo. Acá, 22,26. Ese es el ángulo y la resultante es 96,86. Dice, tres vectores situados en un plano tienen 6, 5 y 4 unidades de magnitud. El primero y el segundo forman un ángulo de 50 grados. ¿Sí? Cuando no nos especifiquen cuál es el ángulo del primero, por ejemplo acá dice el primero y el segundo forman un ángulo de 50 grados. Generalmente al primero lo colocamos en el eje X para simplificar un poco las cosas. O sea, el primero, yo le voy a colocar A, va a estar sobre el eje X. ¿Sí? Y después nos dice, el primero y el segundo forman un ángulo de 50 grados. O sea, acá vamos a obtener el segundo. A nos dice que es 6. O sea, porque nos dice que están situados en el plano y 6, 5 y 4 unidades de magnitud. O sea que el primero va a ser 6, este B va a ser 5, este ángulo es de 50 grados. Mientras que el segundo y el tercero forman un ángulo de 75 grados. 50 más 75 serían 125. 125 serían menos 90, nos daría 35, o sea que sería un ángulo de 35 acá. Este sería el ángulo de 75 y todo esto mediría 125. ¿Se entendió? Este es el vector C. Este mide 4. Dice, encontrar la magnitud del vector resultante y su dirección respecto del mayor. O sea, su dirección con respecto a A. O sea, lo que pide acá simplemente es sumar esos tres vectores. A, B y C. Solamente que acá le dan un poco confuso el ejercicio porque no les dan los vectores, o sea, no se los grafica los vectores. Pero graficarlos, fíjense que es bastante sencillo. Nos dice que hay tres vectores. El vector A lo puedo colocar en cualquier lugar. Después B va a estar 50 más allá y C 75. Yo decidí colocarlo ahí. Ustedes lo pueden colocar en cualquier otro lado. Lo que sí, el vector resultante va a ser medido a partir de acá. Por eso me es más fácil a mí colocarlo A sobre el eje X. Es simplemente descomponer un vector tiene una magnitud de 25 y forma un ángulo de 37 grados con la abscisa. La abscisa se llama el eje de las X. Este es 37 grados y el vector mide 25. Tenemos que descomponerlo en el eje X, el cual sería A de X y A de Y. Simplemente tenemos que hacer eso. A ver, ahí está. Un vector A mide 25 y un ángulo de 37, tengo que descomponerlo en AX y AY. No creo que tenga ningún problema en eso, ¿sí?